Carla Ricciotti en el Hospital Italiano. Buenas tardes. Pablo, buenas tardes. Bueno, hay que confirmar tristemente que Jorge Lanata ha fallecido, después de muchos meses de internación, de estar peleando por su enfermedad, de internaciones, externaciones, traslados a clínicas de rehabilitación. Finalmente, Jorge Lanata ha fallecido en la mañana de hoy. Lo ha confirmado su mujer, Débora Marchiovecchio. Lamentablemente suponemos que debe estar aquí dentro también desde hoy temprano. Bueno, 64 años tenía y reiteramos, falleció Jorge Lanata, internado acá en el Hospital Italiano desde el 14 de junio pasado. Se había agravado su situación con una neumonía el 27 de diciembre pasado. Ahí empezó en terapia intensiva nuevamente a ser rehabilitado, pero su condición no mejoró y hoy estamos confirmando que Jorge Lanata murió a los 64 años. Una larga lucha, Carla, lo decía, ¿no? Desde el pasado mes de junio que estaba internado. Estamos hablando de uno de los periodistas, sin lugar a dudas, más influyentes de los últimos 30 años en la Argentina, desde el retorno de la democracia, fundador de los diarios Página 12, Crítica, en la televisión Día D, Periodismo para Todos. Una triste noticia no solamente para el mundo periodístico, para el mundo del espectáculo, a nivel político también, seguramente con muchísima repercusión. La confirmación del fallecimiento a los 64 años del periodista Jorge Lanata, internado desde el pasado 14 de junio, con diferentes diagnósticos, externaciones e internaciones permanentes. Lamentablemente hoy, 30 de diciembre, ya su cuerpo dijo basta, ¿no, Carla? Sí, así es. Como les decía anteriormente, las últimas semanas se había complicado mucho tras el cuadro que él ya tenía complicado, que le costaba salir, por más que intentaran con rehabilitaciones, con diferentes terapias. Bueno, la verdad que le había agarrado una neumonía muy fuerte. A fines de diciembre, lo trasladaron de vuelta a terapia intensiva, siempre aquí dentro de este hospital italiano, aquí en Almagro. Sus hijas estuvieron todo el tiempo con él, su mujer también. Lamentablemente hoy tenemos que confirmar su fallecimiento, pero estuvo peleando durante prácticamente 8 meses en condiciones que realmente ya no se soportaban, ¿no? Era algo que era muy difícil de revertir y que posiblemente si se hubiese revertido las secuelas hubiesen sido también muy grandes, ¿no? Así que lamentablemente hoy tenemos que confirmar que falleció. Vos lo decías, con una larguísima trayectoria, con muchas polémicas, con muchas denuncias, muchos casos que él denunció, que fueron investigados y que fueron tapas días y días de los principales diarios, de los principales portales, que han llevado a investigaciones realmente muy profundas. Una persona muy querida por todos sus compañeros, todos los que han trabajado con él, sus colegas en la radio, en los diferentes canales donde estuvo, en los diarios. Vos decías, fundador de Página 12, fundador del diario Crítica también. Bueno, 64 años nada más, muchos problemas de salud a lo largo de su vida. No pudo dejar nunca el cigarrillo, tuvo problemas con la alimentación también. Recordemos lamentablemente los episodios que se generaron con su mujer, con denuncias cruzadas, con sus hijas, bueno, culpándolos a uno, culpándolos a otros de que le compraban tortas, de lo que hacían con sus cosas en la casa. Bueno, todo también un momento lamentable de este año que estamos terminando, cuando lo que más importaba era obviamente preocuparse por su salud. Hoy tenemos que confirmar esto. Todavía no ha hablado nadie de manera oficial, ni del hospital, ni por parte de su familia, pero ya sí han confirmado, concretamente su mujer nos ha confirmado que falleció lamentablemente en horas de esta mañana. Sí, había trascendido... Hoy estamos despidiendo. Más temprano, Carla, sí, que los propios médicos
habían dejado entrever que la situación ya era crítica, que no podían hacer mucho más. La frase que se había difundido era que estaba en manos de Dios. La última semana se había hablado un poco también de su estado de salud, muy complicado, ¿no? En ese momento, de que si podía sobrellevar la situación tendría que haber hecho una terapia para volver a poder tragar, digamos, no podía procesar alimentos, estaba muy delicada la salud de Jorge Lanata. Acá recordamos que el último parte médico que se había dado de manera oficial fue el pasado viernes 6, en el que decía que Lanata en ese momento se encontraba vigil, afebril y en ventilación mecánica durante la noche. El parte agregaba además que estaba hemodinámicamente estable y no requería drogas vasoactivas. Después que se difundió justamente ese documento, no se volvió a emitir ningún otro parte médico, pero fue justamente su hija mayor, Bárbara, quien se ocupó de dar a conocer las novedades o cuáles eran las últimas noticias sobre el estado de salud de su padre, y había dicho es un día a día, ¿no? Porque estaba estable, pero siempre dentro de la gravedad y de la complejidad de su estado de salud que lo mantenía internado en este lugar, aunque tuvo algunas salidas o intentos de rehabilitación en la clínica Santa Catalina. Siempre lamentablemente terminó volviendo aquí porque no se recuperaba, eran intentos fallidos por revertir una situación que evidentemente no había manera, y como vos decías bien, los médicos ya advertían que no había posibilidad de revertir esta situación, que era muy difícil que mejorara inclusive, ¿no? Más allá de revertirla, que finalmente poder darle de alta en algún momento. Bueno, así termina después. Una persona joven, porque 64 años realmente hoy por hoy es una persona joven, en plena edad de seguir trabajando, pero lamentablemente, bueno, todas estas complicaciones en su salud que ya venía acarreando desde hace varios años, hoy terminan dándonos esta mala noticia en la que tenemos que informar que falleció. Había cumplido, Carla, Maxi, 64 años el pasado mes de 64. septiembre, en medio de estas complicaciones de salud que bien relataba Carla. Era marplatense, había nacido el 12 de septiembre de 1960 y hoy, 30 de diciembre, a los 64 años y tras estar internado durante casi 6 meses, desde el mes de junio, su cuerpo dijo basta, un cuerpo frágil, muy complejo en términos de intervenciones quirúrgicas, con excesos, bien lo decía Carla, ¿no? Pero era también ese exceso parte de su personalidad, ¿no? De su forma de ver la vida, de encarar la vida, de encarar el periodismo, su profesión, su pasión. Algunos de los textuales que uno empieza a encontrar, ¿no? Autobiográficos, de por qué elegía ser periodista, ¿no? Porque siempre había algo que saber, porque siempre se podía saber algo más. Por eso preguntar, ¿no? Que era el gran objetivo, preguntar y preguntar, ¿no? El gen que tenemos varios, ¿no? Los que elegimos esta profesión, el periodismo, también, ¿no? Tomando como referencia a Jorge Lanata, sumamente influyente. Distinto, creó medios absolutamente disruptivos. En aquel momento Página 12 obviamente terminó revolucionando la manera gráfica, inspirada obviamente siempre en medios extranjeros, pero expuso esa corriente aquí, ganador de más de 26 Martín Fierros, incluido el de oro. Carla decía, ¿no? Motorizando algunas investigaciones que han sido icónicas y que han destapado, entre otros casos, la corrupción del kirchnerismo. Autor en su programa de la famosa ruta del dinero K, ¿no? que investigó el camino del dinero y del lavado por el lado del kirchnerismo. Muy crítico, obviamente muy crítico de los años, también del menemismo, ¿no? De los años primero del menemismo y luego de los años del kirchnerismo, siempre parado en la vereda de enfrente, ¿no? Del poder político, con un gusto también por lo telúrico, ¿no? Incluso incursionó en el mundo de las tablas. Me acuerdo de sus espectáculos en el Maipo, productor también de documentales, de programas que, más allá de lo periodístico, llevaban a pensar, ¿no? A ver cómo era el futuro, cómo reaccionaba la sociedad. Así lo vemos, ¿no? Muy de joven en la redacción, rodeado de papeles. Típica foto de periodismo
de antes, cuando todavía teníamos... Se podía fumar. Tengo el escritorio lleno de papeles, ¿no? Así es. Había computadora, ahí tenía una máquina de escribir, por supuesto. Bueno, y también con los Martín Fierro, ¿no? Multipremiado, reconocido en la Argentina, en el exterior, y también los problemas de salud que decía Carla, ¿no? Con este trasplante de riñón en 2015, que también fue determinante, con su donante, ¿no? Su ex pareja, esposa, Sarah Stewart Brown. Sí. También la contención de sus hijas, las complicaciones, bueno, de la diálisis que tenía que realizarse permanentemente, la necesidad de estar mucho tiempo en su casa, el último tiempo en Radio Mitre, exitoso programa de radio, por cierto, ¿no? Uno de los más escuchados de la última década, también trabajando desde su casa. Bien lo decía Carla, ¿no? Con condiciones, enfermedades varias, múltiples que tuvo que afrontar, ¿no? Tabaquismo, diabetes, cuestiones renales, cardiovasculares en los últimos 20 años. Y hoy lamentablemente llegó el día que nunca quisimos dar, ¿no? Esta noticia que no queríamos dar, pero que ya algo decía Carla con el último parte médico, ¿no, Carla? De las pocas esperanzas que había ya. Pero además, recordemos que en el estado en el que estaba, durante este año tuvo que ser intervenido quirúrgicamente 4 veces al menos, y sobrevivió a esos ingresos al quirófano y lo que tenía concretamente era una isquemia intestinal. Le sacaron 70 centímetros de intestino. Recién el miércoles 16 de octubre los profesionales de aquí, de este hospital de Almagro, lo volvieron a unir para que empezara esa rehabilitación que mencionábamos antes, y después, a pesar de que fue evolucionando, tuvo diferentes regresiones, empeoraba, mejoraba, y así iba y venía, pero la peleó durante muchos meses, decíamos desde el 14 de junio que estaba internado, pero en agosto del año pasado ya había sido internado también en muchas descompensaciones. El 12 de septiembre también del año pasado, del 23, también estuvo internado en terapia intensiva, con fiebre, con una infección generalizada. Después, bueno, vos decías recién, trabajando los últimos tiempos desde la casa. Nosotros hemos ido a hacerle una nota a la casa y tenía todo el estudio montado de la radio allí en su casa. Él salía desde allí, tenía las cámaras como para hacer el streaming, también para transmitir en vivo sus mañanas radiales, pero no dejaba de fumar. Era terrible. Cuando estábamos ese día en la casa, me acuerdo que tenía 2 paquetes de cigarrillos diferentes, iba mezclando, prendía un cigarrillo con el que estaba apagando, con el que se le estaba terminando. Le preguntaba yo cuántos estaba fumando por día, y dice, ahora no tanto, pero por lo menos eran 10 cajas de cigarrillos por día, un montón. Amante del arte, recuerdo la cantidad de cuadros que tenía, y obras de arte diferentes, esculturas en su casa, coleccionistas de un montón de objetos también allí en su casa, y tenía obras de arte que él iba comprando y que no hacía tiempo colgarlas, y las tenía apoyadas así contra la pared una tras otra, y me decía, ya en algún momento las voy a colgar, pero sin embargo siempre se lo veía, por lo menos se lo escuchaba, hasta de buen humor, dentro de lo que uno sabía que estaba imposibilitado, y hacía el esfuerzo por seguir trabajando, por seguir hablando, por estar justamente de buen humor, de arreglarse, siempre impecable, con sus ropas, sus trajes, sus chalecos de colores, relojes diferentes. Bueno, la verdad que era un distinto, realmente sí, era un periodista completamente diferente a todo lo que hemos conocido, impulsor y creador de muchas investigaciones, como decíamos antes, que animaron también a muchos jóvenes a querer estudiar periodismo, ¿no? Un inspirador total, Jorge Lanata. Y recalco esto, que siempre que hablábamos con diferentes colegas o compañeros de él, tanto de la radio como de la televisión, que destacaban el buen trato que tenían con él, o los buenos modales, o lo buen compañero, lo buen tipo que era Lanata con sus colegas. Y la cuestión respiratoria, ¿no? Que fue la gran complicación de su vida. Carla bien lo decía también con Maxi, ¿no? La neumonía,
necesitar siempre una asistencia ventilatoria mecánica. Sí, el tabaquismo que nunca dejó, ¿no? Por otro lado, una personalidad intensa. En algún momento en el pasado había hablado, ¿no? Sus relaciones con la droga ya superado, obviamente, pero digamos una personalidad intensa, ¿no? Siempre la salud al límite, ¿no? Y creo que en las últimas semanas sumar el condicionamiento del aspecto neurológico, ¿no? La pérdida de espacio y tiempo, de estar acompañado únicamente por su familia, por sus hijas, por su esposa. Y la pregunta, ¿no, Carly? Que también tiene que ver con cómo impactó la noticia, no solamente en el hospital italiano, si ya hay algún tipo de muestra de afecto, de acompañamiento. Siempre que muere una persona tan emblemática, en este caso Jorge Lanata, en los hospitales se acerca mucha gente, sus seguidores. ¿Cómo está el semblante en la zona? Mira, mucha gente, mientras estoy parada acá para salir al aire, se me acercan y me dicen de costado, pasó algo con Lanata, falleció Lanata, ¿tenés alguna novedad? Y bueno, trato de confirmarles de la manera que puedo mientras estoy saliendo al aire, ¿no? Les asiento con la cabeza, sí, mucha gente, bueno, pacientes de aquí del hospital que, bueno, sabían que estaba él internado acá, obviamente era de público conocimiento después de tantos meses, y que preguntan la confirmación. Y además, bueno, estaba viendo en Twitter también, ¿no? Todos los periodistas entristecidos, obviamente, y saludando a la familia de Jorge Lanata, enterándose del fallecimiento de él justamente en la mañana de hoy. Esperemos que haya una confirmación oficial o un parte oficial con el horario concreto y qué fue lo que pasó. Obviamente debe ser una suma de todas las causas de todas las consecuencias, mejor dicho, más de las causas que venía trayendo de su enfermedad, ¿no es cierto? De diferentes complicaciones, tanto respiratorias, como mencionaban ustedes recién, como el tema intestinal, como no poder comer, estaba alimentándose por una sonda, estaba en terapia intensiva, nuevamente la neumonía que lo había afectado, infecciones generalizadas, infecciones varias, así que bueno, lamentablemente no pudo superar esta situación y el desenlace que se venía murmurando en off desde hace varias horas, pero que terminamos confirmando hace algunos minutos nada más. Carla, ¿se sabe si la familia toda está allí en el hospital? ¿Si las hijas y Elba están allí en el hospital o todavía hay gente que tiene que llegar? No sé todavía quiénes están ni en dónde están. Suponemos que están las hijas por lo menos y su mujer, Elba, que deben estar desde temprano. Pero no tenemos confirmación de si hay alguien más o quiénes están concretamente. Suponemos que toda la familia se va a haber enterado ya antes y que deben estar ya viniendo, o si no es que están adentro ya desde hace varias horas, ¿no? Porque lo que les mencionaba recién, se venía comentando ya desde hace varias horas que estaba grave, que la situación era irreversible, que no estaba confirmado, pero estaba la posibilidad de que habría fallecido Jorge Lanata. Finalmente lo confirmamos hace algunos minutos nada más, pero todavía no hemos visto ni a su mujer ni a las hijas entrar o salir por acá, ni mucho menos tenemos todavía un anticipo de cómo va a ser su velorio, si es que lo van a hacer. Suponemos que en algún lugar, quizá hasta en la legislatura, no sabemos si se lo van a proponer también a la familia para que vaya la gente que quiera despedirlo, darle el último adiós también, ni cuándo será concretamente. Y las repercusiones que decías, Carla, ¿no? En primer lugar, sus colegas, los periodistas que ya se están expresando en redes sociales, lamentando esta muerte, destacando su labor como periodista. ADEPA, la Asociación de Periodistas de la República Argentina, ya con un mensaje lamentando profundamente el fallecimiento del periodista Jorge Lanata, conductor de Radio Mitre, de Canal 13, columnista de Clarín. Lanata fue creador de medios como Página 12, Revista 23, Crítica de la Argentina y autor de las investigaciones periodísticas con mayor impacto de los últimos tiempos. También escribió una decena de libros de historia y ficción. Desde ADEPA acompañamos con dolor a sus colegas, familiares y amigos en este triste momento. Es, Carla, Maxi, la tristeza que nos atraviesa a todos, ¿no? Los que formamos parte del medio periodístico, de los que trabajaron con él
de los que alguna vez lo admiraron, también con la grieta en el medio, ¿no? Quienes lo acompañaban. El inventor de la grieta. Justamente de la palabra grieta. En un Martín Fierro, ¿no? Exactamente, en un discurso icónico en los Martín Fierro. Con detractores, con quienes estaba más cercano. La vida misma, ¿no? Idas y venidas, pero en definitiva lo que nos deja, ¿no? Que es la pasión por el periodismo, muy complicado en su aspecto de salud. Bueno, a muchos periodistas de mi generación fue el motor, ¿no? Para muchos que querían hacer investigación periodística, fue generador de muchísimos medios, fue maestro de periodistas. Hoy hay tantísimos que probablemente en este momento lo estén llorando. Y por qué no celebrando también, celebrando la vida y los logros de Jorge, para que no todo sea obviamente en este momento llanto y podamos despedirlo por lo mejor que dejó, ¿no? Y lo decíamos, ¿no? Una parte del periodismo que se va con Jorge Lanata, con lo que sembró también, ¿no? Despertó pasiones, amores y odios en este camino, en estos últimos 30, 40 años del periodismo. Quienes trabajaron con él destacan su compromiso por la profesión, su buen don de gente, como decía recién Carla, y en especial el fruto de su trabajo, la creación de medios, de nuevas voces, de una defensa permanente de la democracia, hijo de la democracia en términos periodísticos, y en especial muchísimas investigaciones durante la década del 90, los 2000, a partir de la década del 2010 también, y trabajando a destajo, ¿no? Hasta el último tiempo, hasta cuanto su salud se lo permitió, en su casa, en la radio, fumando, siempre con esa imagen, ¿no? Tan característica, ¿no? Aquí la tenemos. Jorge Lanata, 1960-2024, murió hoy a los 64 años. Joven, ¿eh? Muy joven, por cierto. Pero bueno, como decíamos recién, ¿no? También... ¿Cuán importante está la salud? Es lo más importante, que era previsible también, dadas las complicaciones. En los últimos meses, 6 meses internado de manera permanente, con algunas externaciones momentáneas, pero con complicaciones que derivaban desde lo respiratorio, lo gastrointestinal, su cuestión renal y fundamentalmente en las últimas semanas el aspecto neurológico y en especial el legado, ¿no? ¿Qué deja Lanata? Esa es la pregunta, ¿no? Creo que es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué nos deja a los que recién comenzamos en esta profesión? ¿Qué dejó a quienes trabajaron con él, justamente? Ese es el interrogante. Es el legado llamado Jorge Lanata.